Esta noche saludamos desde la Romana en República Dominicana al ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Diego Arria. Y también vamos a estar en sonido telefónico con Ángela Brito, hija de Franklin Brito, desde el estado Sucre, en Venezuela. Embajador, bienvenido al programa La Noche. Una vez más, es un placer saludarle. Muchas gracias, Claudia. La noticia ha sido impactante, ha generado indignación, la muerte, pero aún más la noticia de la Fiscalía General de Venezuela cuando decide investigar a alguien por esta muerte y decide investigar a la familia y decide tomar una denuncia que hace un ciudadano que todavía no sabemos exactamente quién es, porque según él, pues la familia lo indujo al suicidio, algo que está penalizado, obviamente a través de los códigos en Venezuela y que tiene entre 7 y 10 años de cárcel. ¿Cómo recibe usted esta noticia y cuál es su análisis para comenzar, embajador? Bueno, fíjate que yo lo primero que quisiera decirte, Claudia, que la causa por la cual muere Franklin Brito no fue una causa individual, no fue solo por defender sus derechos o su propiedad. La causa de Franklin Brito es mucho más generosa. Él hizo toda una gesta de lucha y de esfuerzo como una causa nacional de defensa no solamente de los derechos de los agricultores, sino los derechos a coexistir en libertad. Y al mismo tiempo fue, yo diría, un ejemplo a la dignidad nacional, una apelación a la solidaridad nacional. O sea que la causa de Franklin Brito debería ser la causa de todos los venezolanos. Esta reacción de la Fiscalía venezolana es realmente algo increíble, un cinismo que pueda tratar de perseguirse justamente a una familia tan admirable, tan sufrida y que ha contribuido tanto realmente con este doloroso esfuerzo a que los venezolanos tomemos conciencia de que para rescatar los derechos la gente tiene que llegar a la última instancia, que es la muerte. Esto ha sido un crimen premeditado, promovido con alevosía, al cual yo no tengo otra persona que asignárselo que al propio jefe del Estado. Como dijo la madre de Franklin Brito, él podía haberlo detenido y no lo hizo, porque aquí no ha habido un proceso de expropiación, aquí ha habido un proceso de saqueo, asalto, robo, humillación y atropello ante los ojos del mundo. Evidentemente eso produce tristeza a todos, pero yo diría que hay una reflexión para los venezolanos, que realmente esto tendría que tocar el alma de toda Venezuela. El esfuerzo y el sacrificio de Franklin Brito no fue para defender 90 hectáreas, fue para defender la propiedad privada en Venezuela y fue para dar un ejemplo de dignidad a todo el país. Vamos a saludar a Ángela, precisamente hoy podemos decir que es huérfana de padre, porque ya Franklin Brito no está. Ángela, bienvenida al programa La Noche, lamentamos mucho la muerte de su padre, nuestro abrazo solidario. ¿Por qué cree que Venezuela dejó morir a su padre? Y estoy hablando obviamente del régimen de Hugo Chávez, pero ¿qué faltó también de parte de la sociedad para que él no muriera? Buenas noches. Bueno, Claudia, yo creo que en principio lo que dejó morir a mi padre yo creo que el principal culpable de todo esto fue el gobierno venezolano. Directamente el presidente de la República, Hugo Chávez, esto debido a que en 2 oportunidades él se había pronunciado sobre el caso de mi papá, esto públicamente en 2 a los presidentes, específicamente el 13 de noviembre de 2005 y el 7 de octubre de 2007, y habían esas 2 oportunidades, después de un sacrificio tan grande que hizo mi padre como amputar sus dedos, pidiendo, solicitando, llamando la atención del presidente Chávez para que el presidente se pronunciara sobre su caso. El presidente dijo, uno de los presidentes en los 2 meses, que mi papá tenía razón, ordenó una investigación sobre el caso, dijo que mi papá tenía razón, mostró un título de propiedad de sus tierras, diciendo que estaba cansado de tanta injusticia y mandó a 2 funcionarios de su gobierno a resolver ese problema. Los funcionarios de su gobierno no resolvieron el problema, lo peor es que no nos entregaron nuestros fondos, sino que cometieron actos de corrupción que son muy evidentes y que no lo hicieron para obtener beneficios personales ni para robarse unos reales, sino para no dañar la imagen del gobierno y del presidente Chávez. Mi papá, a pesar de que le pidió muchas otras oportunidades en esta última huelga al presidente Chávez que se pronunciara, de hecho su salud se empeoró de manera dramática una vez que él suspendió la ingesta de sueros, anunciando así la radicalización de su protesta el 12 de agosto, pidiendo un pronunciamiento precisamente del presidente Chávez sobre su caso. El presidente no se pronunció, mi papá empeoró de manera dramática, como decía, al punto de que llegó a morir. Esto yo creo que él lo hizo porque precisamente él pide lealtad de sus funcionarios. Además de eso, mi papá lo mantenía recluido contra su voluntad en una institución del gobierno, en un hospital militar,
donde lo torturaban, donde mi papá denunciaba que no quería estar allí, estuvo casi cerca de 9 meses en ese hospital. Allí lo torturaban, nosotros denunciamos esto en muchas oportunidades, lo mantenían en un cubículo que era un depósito de la terapia intensiva que estaba ubicado al lado de un baño de la terapia intensiva y al lado del cuarto de aire, el aire de toda la terapia, que producía vibraciones que no lo dejaban dormir, inclusive pasaba 3 días sin poder dormir ni siquiera un minuto. Además de eso, con una temperatura de 8 grados, una persona que no tenía masa muscular, que no tenía grasa, que era mucho más sensible a esas temperaturas que cualquier otra persona. Los enfermeros en este depósito pasaban y entraban constantemente, de esa manera tampoco lo dejaban dormir. Nosotros le pedíamos a los doctores que hicieran algo para corregir esta situación y ellos no hacían nada, por lo que nosotros pensábamos que lo hacían con el propósito de torturarlo u obligarlo a colapsar psíquicamente para justificar esa medida. El vicepresidente de Venezuela afirmó que la ONU y que la Cruz Roja venezolana habían avalado la atención médica que recibió Franklin Brito. Estas fueron las declaraciones que sus representantes entregaron. Nunca antes había visto a un Estado tan preocupado por la defensa de los derechos de un solo hombre como ha sido con el caso de Franklin Brito. Convencido de la práctica desde el punto de vista médico, tanto de los galenos del Hospital Militar como los galenos de la Cruz Roja, tenían un solo fin: la integridad y salvaguardar la integridad física y salud del señor Franklin Brito. Siempre luchamos por eso, se lo hacíamos notar cada día, siempre se respetó la voluntad del señor Franklin Brito y lamentablemente, bueno, lleva este deceso producto de un desgaste progresivo a raíz, bueno, de toda esta situación. ¿Cómo están recibiendo ustedes el argumento de que la Cruz Roja y el residente de las Naciones Unidas en Venezuela han avalado el procedimiento del gobierno? Mira, ya en otras oportunidades mi papá había pedido, de hecho, no solamente la asistencia médica de la Cruz Roja, sino también de un médico de su confianza. La asistencia de la Cruz Roja la pidió la asistencia de la Cruz Roja Internacional. De hecho, solo le permitieron la asistencia de la Cruz Roja venezolana porque allí supuestamente no podía actuar la Cruz Roja Internacional de haber conflicto entre las partes, algo que es por demás absurdo porque se supone que el Estado estaba tratando de proteger la vida de mi papá. No tendría por qué haber un conflicto allí, porque mi papá también quería salvar su vida. Fíjese que hay un argumento, embajador, de que esto se trataba de un secuestro jurídico, el hecho de que él estuviera ahí por orden de un juez recluido en ese hospital militar contra su voluntad. Fíjate, Claudia, el derecho a la huelga de hambre es un derecho individual. En el caso, como muy bien lo ha dicho la hija admirable de Franklin Brito, Ángela, Franklin Brito fue secuestrado, llevado a la fuerza y recluido no en una clínica privada, en un hospital normal, lo recluyeron en un hospital militar de un régimen militarizado. En Venezuela esto solamente es posible gracias a la cooperación del fiscal, de los jueces, incluso hasta de los médicos, porque el hecho de poder recluir y secuestrar a un hombre como Franklin Brito, dejarlo que solamente lo vea la Cruz Roja Nacional, que está sometida a las presiones del régimen venezolano. No nos olvidemos que es un régimen militarizado. Te voy a decir algo, hoy yo estoy en el Consejo Asesor de la Organización Mundial contra la Tortura, en Ginebra, y el secretario general me ha pedido que vaya nuevamente a Venezuela y establezca relación con la familia del señor Brito, incluso también con la de la familia de la jueza Fiuni, para con ellos averiguar realmente qué fue lo que ha venido sucediendo. La Organización Mundial contra la Tortura en Ginebra, en la cual la hija del señor Brito ha visitado, ha venido siguiendo con mucho cuidado este caso. Este es un caso que es realmente un baldonazo, una mancha negra que perseguirá toda la vida al jefe del Estado venezolano, no solamente por lo inhumano, lo cruel, sino porque era totalmente detenible. Y ellos temieron de que este ejemplo extraordinario del señor Brito cundiera a lo largo del país. Y eso es realmente lo que ha venido sucediendo.